Samuel Washington había pasado 7 años siendo invisible, trapeando suelos mientras los ingenieros de batas blancas ignoraban el genio que él había enterrado para mantener a salvo a su familia. Observaba a su hija Ariel, de 17 años, dibujar diseños imposibles de motores en cuadernos que nadie vería jamás, llenando página tras página con soluciones a problemas que dejaban perplejos a equipos enteros de doctores en ingeniería. Hasta que un día, el CEO Walter Grange la encontró en su laboratorio restringido, murmurando sobre la distribución inversa del par motor, y cometió el mayor error de su carrera corporativa. Se atrevió a desafiar a la hija del conserje a arreglar lo que su equipo millonario no había podido resolver, creyendo que había encontrado a la víctima perfecta para una humillación pública. Nunca imaginó que acababa de entregarle un arma cargada a alguien que había esperado toda su vida para jalar el gatillo y demostrarle al mundo lo que sucede cuando subestimas a la familia equivocada. Solo antes de continuar, me encantaría saber desde dónde estás leyendo hoy. Y si estás disfrutando estas historias, asegúrate de suscribirte, porque el episodio especial de mañana no te lo querrás perder. El sol de la mañana proyectaba sombras alargadas sobre las enormes instalaciones de investigación automotriz de Grange Tech. Las paredes de vidrio reflejaban la promesa de innovación. Dentro, el enorme piso de E. Purster zumbaba de actividad mientras brazos robóticos se movían con precisión mecánica, ensamblando componentes de motor, y las chispas volaban desde estaciones de soldadura. Prototipos de motores de alto rendimiento se alineaban en las paredes como trofeos, cada uno representando millones en inversión. Samuel Washington se desplazaba en silencio por este mundo de tecnología punta, con las ruedas del balde de trapeador chirriando sobre el suelo de concreto pulido. A sus 52 años, ya se había acostumbrado a ser invisible. Los ingenieros, con sus batas impecables, pasaban a su lado como si fuera parte del mobiliario, hablando de conceptos técnicos que todos asumían que estaban fuera de su comprensión. Samuel trabajaba metódicamente sobre los suelos manchados de aceite, borrando las huellas de otro día de experimentos y fracasos. Pero Samuel no solo limpiaba. Su ojo entrenado captaba detalles que los demás pasaban por alto. Cómo el sistema de enfriamiento de un prototipo estaba mal posicionado, cómo el colector de escape generaba una contrapresión innecesaria. Esas observaciones vivían en silencio dentro de su mente, nunca expresadas en un lugar donde su opinión no era bienvenida. Afuera, en el estacionamiento de empleados, Ariel Washington, de 17 años, esperaba sentada en el viejo Honda Civic de su padre, con los cuadernos extendidos sobre las piernas. Sus dedos, manchados permanentemente de grafito y grasa, se movían con rapidez mientras dibujaba esquemas detallados de un turbocompresor, todo de memoria. El dibujo mostraba componentes intrincados, ruedas compresoras, actuadores de la válvula de descarga, rutas del intercooler, todo con la precisión de quien ha reconstruido decenas de motores con piezas rescatadas que su padre traía a casa. Ariel llevaba 3 años esperando a su padre después de clases, llenando 17 cuadernos con diseños de motores, ideas de mejora y modificaciones teóricas que la mayoría de los estudiantes de ingeniería no se atreven a intentar hasta el último año de carrera. Sabía que la posición de su padre le ofrecía una ventana a un mundo que normalmente estaba cerrado para personas como ellos, y absorbía cada detalle. Cuando Samuel salió del edificio, la encontró concentrada en su último boceto. Se detuvo un momento, observando cómo su hija trabajaba con la misma intensidad que él recordaba de sus días como ingeniero, antes de que sus sueños se descarrilaran. «Déjame adivinar», dijo Samuel al sentarse al volante. «¿Descubriste cómo hacer que sus motores sean más limpios y eficientes otra vez?» Ariel alzó la mirada, los ojos brillando de emoción. «Papá, mira esto. Si reubicaran el intercooler aquí y modificaran el patrón de flujo de aire, podrían aumentar la eficiencia en al menos un 12%. Es tan obvio, pero lo están ignorando». Samuel encendió el motor del auto. Su expresión se volvió seria. «Hija, ¿qué te he dicho sobre hablar así? Esta gente no me contrató para pensar, y mucho menos para tener una hija que crea que sabe más que sus ingenieros». Pero la mente de Ariel ya corría por delante, imaginando posibilidades. Había crecido escuchando las historias de su padre sobre los viejos tiempos, cuando trabajaba realmente en el desarrollo de motores, antes de que todo cambiara. Sabía que aún conservaba el conocimiento, que todavía veía los errores que otros no notaban.
La diferencia era que ella no había aprendido a quedarse callada ante lo que veía. Al día siguiente, un extraño revuelo se apoderó de las instalaciones de Grange Tech. Se había difundido la noticia de que Walter Grange, el poderoso e intimidante CEO de la empresa, ofrecería una presentación especial para inversionistas y contratistas militares. El evento giraría en torno a su proyecto más ambicioso hasta la fecha, un prototipo de motor experimental que había consumido casi 2 años de desarrollo y 8 millones de dólares en financiación. Samuel llegó temprano, comenzando las tareas de mantenimiento en las áreas que estarían restringidas una vez que comenzara la presentación. Se movía con eficacia por las secciones de acceso limitado, limpiando espacios que pronto se llenarían de invitados VIP que esperaban perfección. Esa tarde, cuando Ariel llegó, Samuel la recibió en la entrada de empleados con una petición inusual. «Necesito que hoy me esperes junto a mi casillero, no en el auto», dijo Samuel. «Hay una especie de gran presentación y no quiero que andes por ahí y termines metiéndote en problemas». Pero mientras Samuel la guiaba por los pasillos de la instalación, Ariel se distrajo por un sonido desconocido. Un zumbido profundo y rítmico que parecía pulsar a través de toda la estructura del edificio. Sus instintos de ingeniera se activaron de inmediato, analizando la frecuencia e intentando identificar su origen. «Papá, ¿qué está haciendo ese ruido?», preguntó. Pero Samuel ya estaba siendo llamado por su supervisor para encargarse de un derrame en uno de los laboratorios principales. «Quédate justo aquí», le dijo Samuel señalando los casilleros del personal. «Vuelvo en 15 minutos». Pero la curiosidad fue más fuerte que la obediencia. El zumbido seguía vibrando a través del edificio, y Ariel se sintió irresistiblemente atraída hacia su origen. Avanzó con cuidado por pasillos que nunca había explorado, siguiendo el sonido hacia las áreas restringidas de la instalación. Pasó varias puertas marcadas con señales de advertencia hasta que llegó a una que la detuvo en seco. Motores experimentales. Solo acceso autorizado. Allí el zumbido era más fuerte que nunca. Ariel miró el pasillo en ambas direcciones. Vio que estaba vacío y probó la manija. Para su sorpresa, giró con facilidad. La sala que se abrió ante ella le quitó el aliento. Era enorme, con un techo que se alzaba hasta 3 pisos de altura, y llena de equipos que solo había visto en manuales técnicos. Pantallas digitales cubrían cada pared, mostrando lecturas de temperatura, presión, torque y docenas de otros parámetros. Pero en el centro se encontraba algo que hizo latir su corazón con fuerza. El prototipo del motor, algo totalmente distinto a cualquier cosa que hubiera visto. Era colosal, fácilmente del tamaño de un auto pequeño, con componentes dispuestos en configuraciones que desafiaban los principios tradicionales de la ingeniería automotriz. Tuberías de cobre serpenteaban entre carcasas de titanio, mientras sensores y equipos de monitoreo creaban una red de conexiones que sugería que aquella máquina había sido diseñada para un rendimiento muy por encima del transporte civil. Pero incluso mientras se maravillaba con la complejidad del motor, el ojo entrenado de Ariel comenzó a detectar fallos. El sistema de suministro de combustible seguía un recorrido innecesariamente complicado, lo que generaría caídas de presión. El sistema de enfriamiento parecía luchar contra sí mismo, con intercambiadores de calor colocados de forma que obstaculizaban la gestión térmica. Y el modelo de distribución de torque, podía verlo claramente en el diseño físico. Estaba completamente invertido. «Esto está todo mal», susurró, sacando su cuaderno y empezando a esbozar correcciones. ¿Cómo pudieron pasar por alto algo tan básico? Estaba tan concentrada que no oyó los pasos acercándose, ni notó que la sala comenzaba a llenarse de gente, hasta que una voz a sus espaldas dijo: «Damas y caballeros, bienvenidos al futuro de la ingeniería automotriz». Ariel se giró de golpe y se encontró frente a una sala llena de personas vestidas con trajes costosos. La atención de todos se centraba en una figura alta e imponente cerca de la entrada principal. Walter Grange era exactamente como lo había descrito su padre: intimidante, autoritario y claramente acostumbrado a ser la persona más importante en cualquier sala. «Lo que tienen ante ustedes», continuó Walter señalando el enorme prototipo, «representa 2 años de desarrollo por parte de nuestros ingenieros más talentosos. Este diseño revolucionario impulsará la próxima generación de vehículos de alto rendimiento, ofreciendo una eficiencia y potencia sin precedentes». Pero mientras Walter hablaba, Ariel no pudo contenerse. Los errores en el diseño del motor eran tan evidentes, tan fundamentales,
que permanecer en silencio le parecía imposible. Sin pensar en las consecuencias, murmuró lo suficientemente alto como para que la oyeran. El modelo de distribución de torque está al revés. El efecto fue inmediato y eléctrico. Todas las conversaciones se detuvieron. Cada cabeza se giró hacia el adolescente que estaba junto al prototipo, con un cuaderno en la mano y manchas de grasa en los dedos. El silencio se alargó durante varios latidos, mientras Walter procesaba lo que acababa de ocurrir. «Disculpen», dijo Walter con una voz que escondía una amenaza. «¿Alguien acaba de interrumpir mi presentación para darme consejos de ingeniería?» Ariel sintió todas las miradas clavadas en ella, pero en lugar de echarse atrás, levantó el mentón y habló con claridad. «El modelo de distribución de torque está invertido. Con la configuración que tiene la transmisión, va a generar enormes ineficiencias y probablemente un fallo catastrófico bajo carga». La expresión de Walter pasó de la sorpresa a algo que se parecía casi a la diversión. Aquella era una oportunidad demasiado perfecta para dejarla pasar. Una ocasión para demostrar la superioridad de su empresa y al mismo tiempo entretener a sus invitados. Hizo un gesto para que Ariel se acercara. «Por favor, ilumínanos», dijo Walter, con una voz cargada de la suficiente burla como para que sus intenciones quedaran claras. «Dinos qué fue lo que nuestro equipo de ingenieros de la Ivy League pasó por alto y que tú, aparentemente, puedes ver». Mientras Ariel caminaba hacia el frente, escuchó los murmullos entre los VIP reunidos. «¿Quién es esa chica? ¿Cómo entró aquí? ¿Esto es parte de la presentación?» Walter levantó la mano para pedir silencio. «Esta jovencita parece creer que puede lograr lo que nuestros ingenieros más cualificados no han podido. Creo que deberíamos darle esa oportunidad, ¿no les parece?» La sugerencia provocó una oleada de risas entre los asistentes, pero Walter no había terminado. «De hecho, vamos a hacerlo interesante. Si esta joven prodigio logra hacer avances significativos en nuestro prototipo, algo con lo que nuestro equipo lleva meses luchando, le otorgaremos una beca completa para cualquier universidad que elija». Hizo una pausa, dejando que la oferta calara antes de lanzar la trampa. «Pero si fracasa, si no puede respaldar sus afirmaciones con resultados reales, entonces nos deberá una disculpa pública por interrumpir nuestra presentación y hacer perder el Money. Tiempo a todos». La sala quedó en silencio mientras todos esperaban la respuesta de Ariel. Ella miró el enorme prototipo de motor, luego al público expectante y finalmente a Walter Grange. Entendía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Esto estaba diseñado como una humillación, una lección sobre saber cuál es su lugar. Pero también comprendía algo más. Había estudiado motores toda su vida, aprendiendo del conocimiento de su padre y de su insaciable curiosidad. Sabía exactamente lo que estaba viendo, y sabía que tenía razón. «Acepto», dijo simplemente. La sonrisa de Walter se ensanchó. «Excelente. Tienes 7 días para avanzar. Estoy seguro de que el personal de mantenimiento puede gestionar el acceso para ti». Como si hubiera sido invocado, Samuel apareció al fondo de la sala, tras haber encontrado finalmente a su hija desaparecida. El color se le fue del rostro al comprender lo que estaba sucediendo. Empujó entre la multitud, intentando llegar hasta Ariel, pero Walter levantó la mano para detenerlo. «Ah, usted debe ser el padre», dijo Walter. «No se preocupe por la seguridad de su hija. Nuestro seguro lo cubre todo. Estoy seguro de que no se electrocutará mucho». El comentario provocó nuevas risas entre la audiencia, pero Samuel no se rió. Miró a su hija, y en sus ojos vio la misma determinación que él había tenido en su juventud, y sintió que se le rompía un poco el corazón. Sabía exactamente lo que Walter estaba haciendo, y sabía que su hija estaba caminando hacia una trampa diseñada para aplastarle el espíritu. Pero también conocía a Ariel. Si alguien podía sorprender a esa gente, era ella. «Ariel», dijo Samuel en voz baja, «no tienes que hacer esto». Ella se giró a mirarlo, y en ese instante él ya no vio a la niña que solía ayudarle a clasificar piezas de motores rescatadas, sino a una joven que había heredado su pasión por la ingeniería. Y algo más, el coraje de luchar por lo que creía. «Si tengo que hacerlo», respondió ella. «Quiero demostrar de lo que soy capaz». Walter aplaudió con evidente entusiasmo. «Maravilloso. Haré que mi asistente prepare el equipo de cámaras para documentar el proceso. Esto será un excelente estudio de caso sobre la importancia de saber cuál es el propio lugar». Mientras la multitud empezaba a dispersarse, comentando emocionada sobre el inesperado espectáculo, Ariel permaneció de pie junto al motor prototipo.
La gigantesca máquina de pronto parecía menos intimidante y más como un rompecabezas esperando ser resuelto. Se encontraban solas, ella y la máquina, en el laboratorio de pruebas cavernoso, rodeadas por millones de dólares en equipos, y el peso de expectativas imposibles. Ariel observaba fijamente el prototipo del motor que representaba todo lo que estaba mal con la forma en que se desarrollaba la innovación en lugares como ese. Desafío aceptado, susurró, y comenzó a planear cómo lo cambiaría todo. Las luces fluorescentes del edificio de GrangeTech proyectaban sombras duras en el laboratorio vacío, mientras Ariel usaba la tarjeta de identificación de su padre para pasar el control de seguridad fuera del horario laboral. El edificio se sentía diferente de noche, menos hostil, más parecido al taller con el que siempre había soñado. Caminó por los pasillos oscuros hasta llegar al laboratorio de motores experimentales. Con su mochila pesada, llena de herramientas que había reunido en su garaje y piezas recuperadas que su padre había coleccionado durante años. Frente al enorme prototipo en la tranquilidad de la instalación, Ariel por fin podía examinar el motor sin la presión del público burlón de Walter Grange. Sacó una linterna pequeña y comenzó su inspección meticulosa, tomando notas detalladas de cada componente, cada conexión, cada decisión de diseño que había llevado a que la máquina estuviera en ese estado inoperante. Lo que descubrió era peor de lo que había imaginado. El motor no solo estaba mal diseñado, parecía haber sido saboteado deliberadamente. Componentes que deberían estar alineados estaban desplazados con precisión para crear el máximo estrés. Las líneas de enfriamiento habían sido redirigidas por trayectos que causarían sobrecalentamiento. Lo más revelador, varios sensores críticos habían sido desconectados y sus cables cuidadosamente escondidos tras otros componentes. Alguien quería que esto fallara, murmuró mientras dibujaba las pruebas en su cuaderno. ¿Pero por qué? Pasó las siguientes 3 horas documentando cada falla, cada error intencional, cada señal de que ese prototipo había sido preparado para fracasar desde el principio. Al finalizar su evaluación inicial, había llenado 14 páginas con notas y diagramas que mostraban un patrón de sabotaje sistemático disfrazado de incompetencia técnica. En las noches siguientes, Ariel estableció una rutina. Llegaba después del turno diurno, usando la tarjeta de acceso de Samuel para entrar en áreas restringidas donde podía trabajar sin interrupciones. Había armado un kit improvisado con llaves dinamométricas recuperadas, medidores analógicos que su padre rescató de equipos desmantelados, y herramientas personalizadas que ella misma había fabricado con la impresora 3D del laboratorio de su escuela. El trabajo era minucioso y a menudo frustrante. Muchos de los componentes del motor eran unidades selladas que no podían abrirse sin equipo especializado, lo que la obligaba a sortear problemas en lugar de resolverlos directamente. Pero con cada noche de investigación, comenzó a ver el verdadero potencial del prototipo. Debajo de las capas de sabotaje y fallos intencionales, podía vislumbrarse algo extraordinario. Dev Patel había sido el ingeniero principal de GrangeTech durante 7 años, el tiempo suficiente para volverse cínico respecto a las promesas corporativas, pero lo bastante joven como para seguir creyendo en la innovación real. Se enorgullecía de ser el primero en llegar y el último en irse. Por eso fue que notó actividad inusual en los registros de acceso seguro. Alguien estaba usando credenciales de empleado para entrar al laboratorio experimental fuera de horario. Su primera sospecha fue espionaje industrial. Tal vez un competidor había comprado acceso a través de un empleado descontento. Pero al revisar las grabaciones de seguridad, se sorprendió al ver a la misma chica adolescente que había interrumpido la presentación de Walter trabajando sola en el laboratorio, con una intensidad que le recordó sus propios inicios como ingeniero. En lugar de reportar de inmediato la brecha de seguridad, Dev sintió curiosidad por lo que ella estaba haciendo. Comenzó a quedarse más tarde, observándola desde la galería, mientras Ariel trabajaba con una mezcla de método profesional y creatividad en la resolución de problemas. A pesar de sí mismo, estaba impresionado. En la cuarta noche de acceso no autorizado, Dev decidió confrontarla directamente. Entró al laboratorio en silencio, esperando asustarla, pero en cambio la encontró tan absorta en su trabajo que no notó su presencia hasta que él habló. Montaje impresionante, dijo, haciendo que Ariel se girara de golpe con una llave inglesa en la mano. La mayoría se habría rendido al ver esa configuración del conjunto de sensores. Su primer instinto fue huir, pero algo en el tono de Dev sugería curiosidad, no hostilidad.
No estoy robando nada, dijo rápidamente. Solo intento entender por qué no funciona. Dev se acercó para examinar sus notas, esparcidas sobre una estación de trabajo improvisada que ella había montado usando cajas de equipos como mesas. Los esquemas y cálculos lo impresionaron. Mostraban un nivel de comprensión que la mayoría de los estudiantes de ingeniería no alcanzarían hasta su último año universitario. Explícame tu análisis termodinámico, le dijo Dev, poniendo a prueba sus conocimientos. Enséñame cómo calculaste los coeficientes de transferencia de calor. Durante la siguiente hora, Dev interrogó a Ariel sobre conceptos técnicos que, en teoría, estaban muy por encima de su nivel académico. Pero sus respuestas no solo revelaban conocimientos teóricos, sino una comprensión práctica adquirida a través de la experiencia directa. Podía explicar principios complejos de ingeniería usando analogías sacadas de su experiencia, reconstruyendo motores recuperados en el patio de su casa. Finalmente, Dev metió la mano en su mochila para portátil y sacó un pequeño módulo electrónico. Prueba con esto, dijo, entregándole una unidad de microcontrolador simplificada. Tu enfoque analógico es sólido, pero vas a necesitar retroalimentación digital para manejar las variaciones de presión. Mientras se dirigía hacia la salida del laboratorio, se detuvo y miró hacia Ariel. El guardia de seguridad nocturno cambia de turno a la medianoche. Tendrás una ventana de 15 minutos, justo cuando se reinician las cámaras, si necesitas mover algún equipo más grande. El consejo fue dado con tanta naturalidad que Ariel tardó unos segundos en darse cuenta de que Dev acababa de convertirse en su cómplice, no en su obstáculo. Ese fin de semana, Samuel se unió a su hija en el laboratorio de Grange Tech, por primera vez desde que ella había comenzado su proyecto no autorizado. Había evitado involucrarse directamente, sabiendo que su empleo podría estar en riesgo si los descubrían. Pero el entusiasmo creciente de Ariel por sus avances fue derribando poco a poco sus reservas. Mientras trabajaban juntos en la tranquila instalación, ajustando alineaciones de componentes y probando nuevas configuraciones, Samuel recordó por qué se había enamorado de la ingeniería en primer lugar. La satisfacción de resolver problemas complejos, la emoción de ver una solución teórica funcionar en la práctica, la alegría simple de construir algo que antes no existía. Papá, dijo Ariel mientras hacían una pausa tras reconfigurar una matriz de sensores. ¿Por qué nunca me dijiste que habías trabajado en diseño de combustión? Samuel guardó silencio un largo momento, mirando el motor prototipo que representaba tantos sueños aplazados. Porque no quería que soñaras en pequeño, dijo finalmente. Dejé que me convencieran de que no pertenecía a ese mundo, y no quería que te pasara lo mismo a ti. Ariel miró a su padre con una nueva comprensión. ¿Por eso trajiste a casa todas esas piezas recuperadas durante años? ¿Para que yo aprendiera lo que no podías enseñarme directamente? Samuel asintió. Cada motor que reconstruiste en nuestro garaje, cada problema que resolviste con piezas de repuesto y creatividad, esa fue tu verdadera educación. Sabía que algún día tendrías la oportunidad de demostrar lo que eras capaz de hacer, y quería que estuvieras lista. Su conversación fue interrumpida por un sonido proveniente del terminal principal del laboratorio. Ariel había estado ejecutando programas de diagnóstico en los sistemas de control del motor, intentando entender por qué ciertas funciones seguían bloqueadas, incluso después de haber corregido el sabotaje físico. La computadora por fin había terminado de procesar un programa de recuperación de datos que ella había iniciado días antes. Lo que encontraron en los archivos recuperados lo cambió todo. Los registros de software del motor habían sido deliberadamente corrompidos, pero quedaban fragmentos de datos de 7 años atrás, el mismo año en que Grange Tech había detenido repentinamente el desarrollo de ese proyecto. Los datos restantes mostraban que el motor había estado funcional antes de que alguien desmantelara sistemáticamente sus sistemas operativos. Alguien no solo quería que este motor fallara, dijo Ariel, estudiando las marcas de tiempo corruptas y las lecturas de sensores eliminadas. Querían borrar toda evidencia de que alguna vez funcionó. Al seguir profundizando en los datos recuperados, encontraron referencias a algo llamado Iron Phoenix, aparentemente un proyecto gubernamental que había sido cancelado abruptamente. El prototipo del motor parecía estar vinculado a ese proyecto, pero la naturaleza exacta de la conexión había sido cuidadosamente eliminada de todos los registros accesibles. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Lexi Grange se encontraba en su apartamento del centro, lidiando con su propia y complicada relación con la empresa de su padre.
A sus 28 años, había pasado los últimos 5 alejándose deliberadamente de Grange Tech, usando su fondo fiduciario para apoyar ONGs tecnológicas y organizaciones de justicia social. Pero el incidente con la chica adolescente no dejaba de rondarle la cabeza. Había algo en los ojos de esa chica, una mezcla de inteligencia, determinación y valentía, que le recordaba a su propio yo más joven, antes de que años de ver las prácticas despiadadas de su padre en los negocios erosionaran su idealismo. Decidió visitar las instalaciones de Grange Tech de incógnito, aprovechando su conocimiento del edificio para observar a los equipos de ingeniería, sin anunciar su presencia. Lo que encontró confirmó sus peores sospechas sobre el estilo de liderazgo de su padre. Los ingenieros trabajaban en un ambiente de miedo y competencia, más enfocados en proteger sus puestos que en buscar una verdadera innovación. Pero también notó algo más. Varios ingenieros hablaban sobre actividades inusuales en el laboratorio experimental, y circulaban rumores de que alguien había logrado avances con el infame prototipo que se había convertido en símbolo del fracaso más costoso de la empresa. Utilizando su acceso de seguridad y el conocimiento de los puntos ciegos del edificio, Lexi se ubicó en la plataforma de observación sobre el laboratorio experimental un jueves por la tarde, momento en que esperaba que el misterioso adolescente estuviera trabajando. Lo que vio la sorprendió. La chica, Ariel, según había oído en los pasillos, trabajaba con un nivel de concentración y competencia que dejaba en ridículo a muchos ingenieros profesionales de Grange Tech. Se movía por el enorme prototipo con confianza, haciendo ajustes que demostraban un entendimiento profundo de los componentes interconectados del sistema. Mientras Lexi observaba, Ariel completó una modificación en el sistema de compresión de combustible, usando lo que parecía ser un cable de freno de bicicleta y una válvula que había mecanizado ella misma. La solución improvisada era elegante en su simplicidad, resolviendo un problema complejo de ingeniería con materiales que probablemente costaban menos de $20 en total. Cuando Ariel encendió el motor para la prueba, Lexi contuvo la respiración. La enorme máquina cobró vida con un rugido, funcionando suavemente durante casi 4 segundos antes de que un sistema de seguridad automático la apagara. Pero esos 4 segundos representaban más progreso que el equipo oficial de Grange Tech había logrado en 2 años de desarrollo. A la mañana siguiente, las imágenes de seguridad del breve encendido del motor llegaron misteriosamente al escritorio de Walter Grange. Lejos de alegrarse por el avance, la reacción de Walter fue de enojo, mezclado con algo que se parecía peligrosamente al pánico. De inmediato llamó a su equipo de relaciones públicas y comenzó a elaborar una narrativa que minimizara las contribuciones de Ariel, mientras se atribuía el mérito de sus innovaciones. Pero Lexi ya había visto suficiente. Esa misma noche, esperó en el estacionamiento de Grange Tech hasta ver a Ariel y Samuel salir juntos. Se les acercó con cuidado, sin querer parecer amenazante, y se presentó simplemente como alguien que había estado observando el trabajo de Ariel con gran interés. «Necesito preguntarte algo», dijo Lexi, después de explicar quién era. «¿Sabes realmente qué es lo que estás arreglando?» La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno estaba del todo listo para enfrentar. Pero Ariel comprendía que su desafío de 7 días se había convertido en algo mucho más grande y más peligroso que una simple apuesta con un CEO arrogante. La pregunta de Lexi, ¿sabes realmente qué estás arreglando?, seguía flotando en el aire mientras los tres permanecían en el estacionamiento bajo la luz pálida de las lámparas de sodio. El peso de secretos no dichos volvió la noche más cargada de peligro que de posibilidades. «Hay un restaurante a unos 10 minutos de aquí», dijo Lexi en voz baja, mirando alrededor del estacionamiento vacío. «Deberíamos hablar en un lugar sin cámaras de seguridad». 20 minutos después, estaban sentados en una mesa de rincón en el restaurante abierto toda la noche de Murphy, bebiendo café que llevaba demasiado tiempo servido, mientras Lexi meditaba con cautela cuánta verdad estaba dispuesta a revelar. Samuel revisaba su reloj una y otra vez, visiblemente incómodo, mientras Ariel se inclinaba hacia adelante con la misma intensidad con la que abordaba cualquier problema de ingeniería. «El proyecto del motor en el que estás trabajando», comenzó Lexi lentamente, «no fue cancelado porque fracasara. Fue cancelado porque tuvo demasiado éxito». Sacó su teléfono y les mostró una fotografía tomada años antes, durante una de sus raras visitas a la oficina de su padre. La imagen mostraba una pared cubierta con planos técnicos,
cronogramas de proyectos y lo que parecían ser contratos gubernamentales. Hace 7 años, continuó, Grainger Tech desarrollaba ese prototipo bajo un contrato militar llamado Iron Phoenix. El motor no fue diseñado para autos. Fue diseñado para vehículos aéreos no tripulados. Drones capaces de transportar cargas pesadas a largas distancias sin necesidad de repostar. La taza de café de Samuel retumbó contra la mesa al dejarla caer con más fuerza de la necesaria. ¿Drones?, repitió en un susurro apenas audible. Eso explica las especificaciones de relación potencia-peso y los componentes del amplificador cuántico. Ariel giró hacia su padre, sorprendida. ¿Reconoces el amplificador cuántico? Papá, ¿cómo sabes sobre hardware de uso militar? Samuel guardó silencio por un largo momento, mirando su café como si allí se escondieran las respuestas a preguntas que había evitado durante años. Finalmente, alzó la vista hacia su hija, con unos ojos cargados de un dolor antiguo y arrepentimiento. Porque trabajé en el prototipo del Iron Phoenix en mi anterior empleo, dijo, antes de convertirme en conserje, antes de que todo saliera mal. La revelación golpeó a Ariel como un puñetazo. Su padre, que llevaba años limpiando pisos en Grainger Tech, mientras ella soñaba con demostrar su valía ante ingenieros que los ignoraban a ambos, había sido uno de los ingenieros que diseñó el mismo sistema que ella ahora intentaba reparar. La explosión de prueba que mató a tu amigo Elijah, dijo Lexi en voz baja. No fue un accidente, ¿verdad? Samuel negó con la cabeza. Elijah empezó a hacer preguntas. Preguntaba por qué estábamos construyendo motores automotrices civiles con amplificadores cuánticos de grado militar. Quería saber quién financiaba realmente el proyecto y para qué se usarían los motores. 3 días después murió en un accidente de pruebas que atribuyeron a una falla del equipo. Sacó su billetera y extrajo una fotografía gastada que mostraba a 2 hombres con overoles, de pie junto a un prototipo de motor sorprendentemente similar al que Ariel había estado trabajando. Elijah Brooks fue el mejor ingeniero que conocí, y el más honesto. Cuando murió, supe que tenía 2 opciones: callar y seguir con vida, o hacer preguntas y terminar como él. Entonces te quedaste callado, dijo Ariel, la comprensión impregnando su voz. Aceptaste un trabajo como conserje en la empresa que mató a tu amigo, y llevas 7 años observándolos. He estado esperando, corrigió Samuel. Esperando a alguien lo suficientemente listo y valiente como para descubrir lo que enterraron. Jamás imaginé que sería mi propia hija. Lexi se inclinó hacia adelante sobre la mesa. Hay algo más que deben saber. El amplificador cuántico de ese motor no es solo tecnología militar. Es tecnología clasificada que debería estar bajo vigilancia estricta en instalaciones gubernamentales. Tenerlo en un laboratorio civil es un delito federal. Deslizó el dedo por su teléfono y les mostró una serie de documentos que había fotografiado en el despacho de su padre. Estos son manifiestos de envío que muestran amplificadores cuánticos siendo entregados a Grainger Tech con documentación falsificada. Alguien dentro del gobierno está proveyendo tecnología restringida a empresas privadas para proyectos de desarrollo ilegales. Ariel estudió los documentos, su mente girando a toda velocidad con las implicaciones. Por eso saboteaban el motor. Si hubiera funcionado, si hubieran llegado a producción, tarde o temprano alguien habría notado que vehículos civiles usaban hardware militar clasificado. ¿Pero por qué no simplemente destruirlo?, preguntó Samuel. ¿Por qué dejarlo ahí, en un laboratorio, donde alguien podría descubrirlo? Porque no podían destruirlo, dijo Lexi con gravedad. Los amplificadores cuánticos son demasiado valiosos, y demasiadas personas saben que existen. Así que se aseguraron de que el motor nunca funcionara, enterraron el proyecto bajo burocracia corporativa y guardaron el hardware donde pudieran acceder a él más adelante. Hasta que llegué yo, dijo Ariel mientras las piezas del rompecabezas encajaban. Hasta que empecé a arreglar lo que ellos habían dañado a propósito. La conversación fue interrumpida por la llegada de Dev Patel, que se deslizó en la cabina junto a Samuel con la energía nerviosa de quien ha pasado el día mirando por encima del hombro. Tenemos un problema, dijo sin rodeos. El doctor Rohan sabe lo que están haciendo y va a traer ayuda externa para detenerlos. Dev explicó que lo habían puesto en licencia administrativa esa misma tarde, oficialmente por acceso no autorizado a datos de proyectos clasificados, pero en realidad porque el doctor Gavin Rohan había descubierto su participación en el proyecto de Ariel. Revisaron mi computadora, confiscaron mis credenciales de acceso
y me dijeron que no volviera a las instalaciones hasta nuevo aviso. Pero antes de que me bloquearan, logré descargar algo que tienen que ver. Sacó una memoria USB. Archivos del proyecto original Iron Phoenix, incluyendo datos de prueba del día en que murió Elijah. Se trasladaron al apartamento de Lexi, donde tenía un sistema informático seguro, libre de vigilancia del departamento de TI de Grange Tech. Los archivos que Deb había recuperado pintaban un panorama perturbador de engaño sistemático y encubrimiento que iba mucho más allá de una simple negligencia empresarial. Los datos de la última prueba de Lyra mostraban que el motor había estado funcionando perfectamente, con una eficiencia del 98%, sin señales de estrés mecánico ni sobrecalentamiento. Entonces, exactamente a las 2:47 p.m., alguien envió una señal remota que provocó una sobrecarga catastrófica en el amplificador cuántico, causando una explosión que destruyó la instalación de pruebas y mató a todos los que estaban dentro. Esto no fue sabotaje, dijo Ariel mirando fijamente los registros de datos. Esto fue asesinato. ¿Y ahora estás trabajando en la misma tecnología que lo mató?, dijo Samuel con la voz cargada de miedo por la seguridad de su hija. Pero Ariel ya pensaba más allá en las implicaciones. Si mataron a Elijah para mantener en secreto a Iron Phoenix, y si están dispuestos a recurrir a ayuda externa para detenerme, entonces lo que realmente estoy arreglando es mucho más grande que un simple prototipo de motor. Lexi asintió con gravedad. Mi padre ha estado reuniéndose con personas que no reconozco. Hombres con trajes costosos que no aparecen en ninguna lista de empleados de GrangeTech. Y ayer recibió una llamada que lo hizo cancelar todas sus citas y encerrarse en su oficina durante 6 horas. Necesitamos contactar a la detective Méndez, dijo Samuel. Si ella está investigando la muerte de Elijah, tiene que ver esta evidencia. Pero cuando intentaron localizar a la detective Irene Méndez, descubrieron que había sido reasignada a otro caso, sin explicación alguna. Su reemplazo, el detective Morris, afirmó no tener conocimiento de ninguna investigación sobre GrangeTech ni sobre las circunstancias de la muerte de Elijah Brooks. Están cerrando la investigación, dijo Deb. Alguien con mucho poder está asegurándose de que nadie haga preguntas sobre Iron Phoenix. Sentados en el apartamento de Lexi, rodeados de evidencia de conspiración y asesinato, Ariel sintió el peso de aquello en lo que se había metido. Había comenzado todo esto pensando que solo debía demostrar sus habilidades de ingeniería ante un CEO desdeñoso. Pero ahora comprendía que estaba desenterrando una conspiración criminal que alcanzaba los niveles más altos del gobierno y la industria. «¿Entonces qué hacemos ahora?», preguntó. Lexi la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Terminamos lo que comenzaste. Arreglamos ese motor y nos aseguramos de que el mundo vea exactamente lo que GrangeTech ha estado ocultando». Pero mientras elaboraban su plan, ninguno notó el sedán negro que los había seguido desde que salieron del restaurante, ni que cada uno de sus movimientos estaba siendo reportado a personas que ya habían demostrado estar dispuestas a matar para proteger sus secretos. El lunes siguiente por la mañana trajo una invitación inesperada que cambió por completo el tono de los acontecimientos. La asistente de Walter Grange llamó a Ariel a la escuela, solicitando su presencia en la oficina del CEO para una reunión de seguimiento sobre su trabajo con el prototipo del motor. El lenguaje formal y la cortesía corporativa resultaban sospechosamente amenazantes después de todo lo que habían descubierto durante el fin de semana. Ariel llegó esa tarde a GrangeTech y encontró la oficina de Walter tan intimidante como la había imaginado. Ventanas del piso al techo ofrecían vista a toda la instalación de investigación, mientras premios, patentes y fotografías de Walter con diversos funcionarios del gobierno cubrían las paredes. El mensaje era claro. Este era el territorio de un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su entorno. «Por favor, siéntate», dijo Walter señalando una silla estratégicamente más baja que su escritorio. «Entiendo que has hecho progresos notables en nuestro pequeño desafío». Activó una pantalla montada en la pared que mostraba grabaciones de seguridad de Ariel trabajando en el laboratorio durante la última semana. Las imágenes mostraban claramente su enfoque meticuloso para diagnosticar y reparar los problemas del motor, con marcas de tiempo que probaban cuántas horas había dedicado al proyecto. «Dedicación impresionante», continuó Walter. «El tipo de enfoque y determinación que valoramos aquí en GrangeTech. Por eso quiero hacerte una oferta». Walter abrió una carpeta de cuero y deslizó varios documentos por el escritorio, colocándolos frente a Ariel. «Beca completa para el MIT,
con admisión garantizada al programa de ingeniería mecánica. Prácticas pagadas cada verano hasta tu graduación. Y al terminar tu carrera, un puesto en nuestra división de investigación avanzada, con un salario inicial que la mayoría de los ingenieros no ven hasta pasados 10 años de experiencia. La oferta era todo lo que Ariel siempre había soñado. Seguridad financiera, acceso a tecnología de punta y reconocimiento de sus capacidades por una de las compañías más poderosas del sector. Pero tras todo lo que había aprendido sobre Iron Phoenix y la muerte de Elisha, los términos tan generosos no parecían una oportunidad, sino una trampa. Hay una pequeña condición, añadió Walter, deslizando un último documento sobre el escritorio. Tendrías que firmar un acuerdo de confidencialidad completo respecto a tu trabajo con el prototipo. Práctica corporativa estándar, en realidad. Protege nuestra propiedad intelectual y asegura que la información sensible no termine en manos de la competencia. Ariel leyó cuidadosamente el NDA, notando el lenguaje que le impediría hablar no solo de las especificaciones técnicas del motor, sino también de cualquier información que pudiera haber descubierto sobre la historia del proyecto o las circunstancias de su desarrollo. Firmar ese documento la silenciaría por completo respecto a todo lo que habían descubierto sobre Iron Phoenix. Necesito algo de tiempo para pensar, dijo Ariel, dejando los papeles a un lado. La sonrisa de Walter permaneció cordial, pero sus ojos se endurecieron ligeramente. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites, pero debo mencionar que esta oferta tiene fecha de caducidad. Necesitamos tu decisión antes de que termine la semana. Esa noche, Ariel se reunió con Samuel en la mesa de la cocina para hablar sobre la propuesta de Walter. Los beneficios potenciales eran innegables. La beca por sí sola transformaría por completo su situación económica y abriría puertas que, de otro modo, tal vez permanecerían cerradas para siempre. Pero Samuel comprendía el verdadero costo de aceptar el trato de Walter. Algunas ofertas no son oportunidades, dijo Samuel mirando a su hija con la sabiduría de quien ha aprendido lecciones duras sobre el poder corporativo. Son sobornos, pero con mejor gramática. Pero papá, dijo Ariel, esto podría cambiarlo todo para nosotros. Ya no tendríamos que preocuparnos por la matrícula universitaria. No tendría que seguir viéndote limpiar pisos para personas que te tratan como si no existieras. Esto podría ser nuestra salida. Samuel extendió las manos y tomó las de su hija entre las suyas. Hija mía, no pases 7 años observando a esta gente para verte convertirte en uno de ellos. No necesitamos su dinero si viene con el precio de nuestro silencio. Al día siguiente, llegaron noticias que confirmaban sus peores temores sobre la disposición de GrangeTech a silenciar la oposición. Dev Patel fue oficialmente despedido por supuesto espionaje corporativo, y su último cheque llegó acompañado de documentos legales que lo amenazaban con acciones judiciales si intentaba contactar a empleados actuales o hablar sobre su trabajo en Mitsubishi, proyectos confidenciales. No solo me están despidiendo, les dijo Deb durante una reunión clandestina en la cafetería. Están tratando de destruir mi carrera. Ya corre el rumor en la industria de que soy un riesgo de seguridad. Ninguna firma de ingeniería va a contratar a alguien acusado de robar secretos comerciales. Pero la destitución de Deb tuvo una consecuencia inesperada. Lo liberó para actuar directamente contra GrangeTech sin preocuparse por represalias corporativas. Ya que estoy en la lista negra, dijo con una sonrisa sombría, al menos que valga la pena. Mientras tanto, Ariel notaba una vigilancia creciente en la instalación. Los guardias de seguridad que antes la ignoraban, ahora seguían cada uno de sus movimientos por el edificio. Su pase de acceso temporal fue restringido únicamente al laboratorio experimental y al trayecto entre allí y la entrada principal. Lo más inquietante fue descubrir que alguien había fotografiado su cuaderno mientras trabajaba. Alguien estaba documentando sus notas técnicas y cálculos. Están observando cada cosa que haces, le advirtió Lexi durante una de sus reuniones vespertinas. Mi padre asignó al doctor Rowan para supervisar personalmente tu proyecto. Y Rowan ha estado reuniéndose con personas que definitivamente no son empleados de GrangeTech. Lexi había iniciado su propia investigación sobre las actividades recientes de su padre, aprovechando su acceso a la casa familiar para revisar llamadas y documentos que él dejaba en su despacho. Está asustado, le contó. Muy asustado. Ayer pasó 3 horas al teléfono con alguien a quien no paraba de llamar General Morrison, y la conversación giraba en torno a cómo contener la situación.
La mención del general Morrison heló el ambiente del grupo. La implicación militar sugería que la situación era mucho más grave de lo que habían imaginado. Si el gobierno estaba trabajando activamente para suprimir su investigación, entonces exponer la verdad requeriría más que evidencia técnica. Necesitarían una plataforma pública que no pudiera ser silenciada con facilidad. La Grange Tech Expo, dijo Lexi de pronto, está programada para la próxima semana y contará con cobertura mediática, funcionarios del gobierno y representantes de la industria. Si logramos que el motor funcione y presentamos las pruebas allí, les será imposible ocultar la verdad, dijo Ariel. Pero también sabían que Walter y la doctora Ron no se quedarían de brazos cruzados mientras ellos exponían a Iron Phoenix. El aumento de la vigilancia, el despido de Dev y el intento de soborno por parte de Walter eran señales claras de que Grange Tech se preparaba para tomar medidas más agresivas. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa, advirtió Samuel. Esta gente mató a Elijah para proteger sus secretos, y no dudarán en hacernos daño si creen que representamos una amenaza. La presión aumentaba por todos lados, pero también hacía más clara su misión. Debían completar el trabajo de Ariel con el motor y documentar todo lo que habían descubierto antes de que Grange Tech pudiera silenciarlos para siempre. La expo era su mejor oportunidad para revelar la verdad ante el público, pero también significaba que tendrían menos de una semana para prepararse. Tenemos que mover el motor, dijo Ariel, mientras su mente ya evaluaba la logística. Si están vigilando el laboratorio tan de cerca, no podremos terminar las reparaciones allí. Necesitamos un lugar que no puedan monitorear. Lexi asintió. Conozco un sitio. Mi organización sin fines de lucro tiene acceso a una incubadora tecnológica en el centro. Es un viejo almacén con equipo industrial y sin supervisión corporativa. Podrían montar un laboratorio temporal allí, pero mover los componentes del motor sin ser detectados requeriría una planificación meticulosa y un momento preciso. Tendrían que recuperar las piezas durante las horas laborales, cuando el laboratorio estuviera activo, y luego transportarlas sin activar las nuevas medidas de seguridad implementadas. Es arriesgado, reconoció Dev. Si nos descubren retirando componentes, pueden acusarnos de robo de propiedad corporativa. Y si el general Morrison realmente está involucrado, puede que ni siquiera esperen un proceso legal para detenernos. A pesar del peligro, Ariel se sentía más decidida que nunca a terminar lo que había comenzado. El motor ya no era solo un reto técnico. Era una prueba de que la innovación podía surgir de lugares inesperados, de que el poder corporativo no podía reprimir la verdad para siempre, y de que personas como su padre y Elijah merecían justicia por haber sido silenciados y descartados. Ellos pensaron que esto era un desafío, dijo Ariel mientras repasaban sus planes una noche en el apartamento de Lexi. Querían humillarme y ponerme en mi lugar, pero están a punto de descubrir lo que pasa cuando subestiman a alguien que ya no tiene nada que perder. Las piezas estaban en movimiento para una confrontación que definiría no solo el futuro de Ariel, sino el destino de todos los que habían sido silenciados por la conspiración de Grange Tech. Faltaba una semana para la expo, pero la verdadera batalla ya había comenzado. En su oficina, en lo alto del edificio de Grange Tech, Walter Grange observaba las luces de la ciudad mientras tomaba una decisión que intensificaría el conflicto más allá de lo que Ariel y sus aliados habían imaginado. Levantó su teléfono seguro y marcó un número que había esperado no tener que usar jamás. General Morrison, dijo cuando se estableció la conexión, tenemos un problema que requiere atención inmediata. La conversación que siguió traería agentes federales, contratistas militares y consideraciones de seguridad nacional a lo que había comenzado como un simple conflicto corporativo. Pero también demostraría que, a veces, las amenazas más peligrosas para las instituciones poderosas provienen de las personas que éstas consideran insignificantes. Y que subestimar a una adolescente decidida, sin nada que perder, puede ser el mayor error estratégico de todos. La implicación del General Morrison lo cambió todo. Pocas horas después de la llamada de Walter, vehículos sin identificación comenzaron a aparecer en el estacionamiento de Grange Tech, y hombres de traje oscuro iniciaron evaluaciones de seguridad por toda la instalación. El mensaje era claro. Las apuestas habían pasado de la vergüenza empresarial a asuntos de seguridad nacional. Pero Ariel y sus aliados ya se estaban moviendo. Gracias a los contactos de Lexi en la comunidad tecnológica sin fines de lucro, habían conseguido acceso a una antigua bahía de soldadura
en un almacén reconvertido al otro lado de la ciudad. El lugar había sido parte de una pequeña empresa manufacturera que había quebrado, dejando atrás equipos industriales que resultaban perfectos para sus necesidades. «No es lujoso», dijo Lexi, guiándolos por el espacio polvoriento lleno de antiguas estaciones de soldadura y herramientas mecánicas. «Pero está completamente fuera de la red, sin vigilancia corporativa, sin monitoreo del gobierno, solo nosotros y lo que podamos construir». Trabajando durante toda la noche, transportaron con cuidado componentes recuperados de diversas fuentes, prototipos obsoletos de Grange Tech que Dev había identificado como útiles para su propósito, piezas que Samuel había acumulado durante años de mantenimiento en la planta, y componentes especializados que Lexi compró a través de los canales de adquisición técnica de su organización sin fines de lucro. El proceso era como operar a un paciente mientras se construía la sala de operaciones a su alrededor. Tuvieron que desmontar el motor fallido, diseñarlo y reconstruirlo desde cero, incorporando todo lo aprendido sobre el sabotaje y sorteando las limitaciones de su laboratorio improvisado. «La clave es el amortiguador cuántico», explicó Ariel mientras trabajaba en el ensamblaje del núcleo del motor. «Sin él, el amplificador cuántico se vuelve inestable y eventualmente explota. Eso fue lo que mató a Elijah. Alguien lo desactivó a distancia durante su prueba. Samuel trabajaba junto a su hija con una concentración e intensidad que ella nunca le había visto antes. Años de conocimiento ingenieril reprimido y creatividad contenida fluían mientras diseñaba soluciones para los problemas que enfrentaban. «Podemos usar este viejo transformador para regular el flujo de energía», sugirió señalando un equipo que habían recuperado de la maquinaria original del almacén. «No es elegante, pero funcionará». Mientras tanto, la detective Irene Méndez no había sido silenciada tan fácilmente como Grange Tech esperaba. Aunque fue reasignada a otro caso y advertida de no interferir en asuntos de seguridad nacional, continuó su investigación por canales no oficiales. Un correo anónimo con archivos encriptados llegó a su cuenta personal, proporcionando pruebas que vinculaban las actividades de Grange Tech con crímenes federales. «He sido policía durante 23 años», le dijo Méndez a su compañera, la detective Lisa Chen, mientras revisaban los documentos filtrados en la oficina de su casa. «He visto corrupción corporativa, encubrimientos del gobierno y a muchas personas que creían estar por encima de la ley. Pero esto es distinto. Esto trata de tecnología armamentística desarrollada sin supervisión gubernamental y gente que ha sido asesinada para mantenerlo en secreto». Las pruebas eran condenatorias. Registros de envío que mostraban la transferencia ilegal de tecnología clasificada, documentos financieros que demostraban que funcionarios del gobierno estaban siendo pagados a través de empresas fantasma. Y lo más importante, datos técnicos de la última prueba de Elijah Brooks que dejaban claro que su muerte no fue un accidente. Pero cuando Méndez intentó presentar la evidencia a sus superiores, se encontró con una resistencia que confirmó sus peores sospechas. «El caso está cerrado», le dijo con firmeza su capitán. «La muerte de Brooks fue catalogada como accidental, y cualquier sugerencia en contrario se basa en teorías de conspiración sin fundamento. Capitán, tengo datos técnicos que demuestran la detonación remota del equipo de prueba. Esto no fue un accidente, fue un homicidio. Detective Méndez está caminando sobre hielo muy delgado. Hay personas mucho más arriba que yo que quieren que este asunto se deje de lado. Si valora su carrera y su pensión, será mejor que busque otra cosa en qué ocupar su tiempo». Pero Méndez no se había hecho detective para proteger intereses corporativos ni secretos gubernamentales. Esa noche tomó una decisión que pondría en riesgo su carrera. Comenzó a construir el caso por su cuenta, reuniendo pruebas a través de fuentes que no podían ser fácilmente rastreadas ni silenciadas. De vuelta en el almacén, el equipo de Ariel estaba logrando avances notables. El motor reconstruido comenzaba a tomar forma, incorporando las lecciones aprendidas del prototipo fallido y evitando el sabotaje deliberado que había sido integrado en el diseño original. Pero también luchaban contra el tiempo. La exposición tecnológica de Grange Tech estaba a solo unos días, y sabían que Walter y sus aliados no esperarían mucho más antes de tomar medidas más directas. «Necesitamos el amortiguador cuántico original», dijo Ariel, estudiando el ensamblaje parcialmente completado del motor. «Puedo improvisar una solución temporal, pero para que el motor funcione a plena capacidad, necesitamos ese amortiguador específico, el que fue diseñado para este sistema». El amortiguador cuántico estaba guardado en el archivo seguro de Grange Tech,
dentro de una bóveda que requería múltiples niveles de autorización para acceder. Pero Lexi había estado pensando en ese problema durante días y ya tenía un plan, el más arriesgado hasta ahora. Todavía tengo mi autorización de seguridad, dijo. Como hija de Walter y accionista mayoritaria, puedo acceder legalmente a los archivos. La pregunta es si podré entrar y salir con el amortiguador antes de que alguien se dé cuenta de lo que estoy haciendo. El plan era peligroso, pero sencillo. Lexi iría a Grange Tech durante el turno diurno, cuando la instalación estuviera ocupada con sus operaciones normales, y usaría su acceso legítimo para recuperar el amortiguador del archivo. Samuel monitorearía las comunicaciones de seguridad desde su puesto de conserje, mientras Dev se infiltraría en la red interna de la instalación para crear una distracción si era necesario. Todo marchó bien hasta que Lexi salía del archivo, con el amortiguador escondido en una bolsa de equipo técnico. El doctor Gavin Rowan la esperaba en el pasillo, flanqueado por dos guardias de seguridad que ella no reconoció. Señorita Grange, dijo Rowan con una sonrisa fría, me temo que necesito inspeccionar su bolsa. Hemos recibido reportes de acceso no autorizado a materiales clasificados. El corazón de Lexi comenzó a latir con fuerza al darse cuenta de que estaba atrapada. El amortiguador estaba claramente marcado con códigos de clasificación, y no había ninguna explicación inocente para que ella lo estuviera retirando del edificio. Pero antes de que los guardias pudieran registrar su bolsa, una alarma de incendio comenzó a sonar en todo el edificio. La distracción vino de una fuente inesperada. Samuel había activado el sistema de emergencia tras escuchar por radio que los guardias planeaban detener a Lexi. En la confusión de la evacuación, Lexi logró escapar de Rowan y sus guardias, llegando al estacionamiento donde Dev la esperaba con el motor encendido. Estuvimos demasiado cerca, dijo Dev mientras se alejaban rápidamente de las instalaciones. Ya saben que tenemos el amortiguador y saben que estamos cerca de completar el motor. Entonces más vale que lo terminemos rápido, respondió Lexi, porque van a venir con todo lo que tienen. De vuelta en el almacén, el equipo trabajó toda la noche para instalar el amortiguador cuántico y completar el ensamblaje final del motor. La máquina que emergió de su laboratorio improvisado no se parecía a nada que se hubiera construido antes. Una fusión de tecnología militar de vanguardia, soluciones de ingeniería innovadoras y pura determinación. Momento de la verdad, dijo Ariel mientras se preparaba para encender el motor en su primera prueba completa. Si esto funciona, habremos logrado algo que el equipo completo de ingeniería de Grange Tech no pudo hacer. Va a funcionar, dijo Samuel con firmeza. Has puesto demasiado empeño y precisión en esto como para que fracase. Ariel activó la secuencia de encendido y el almacén se llenó con el sonido de la maquinaria cobrando vida. El motor comenzó con un retumbo bajo que fue aumentando hasta convertirse en un rugido potente y fluido. Las pantallas digitales mostraban métricas de rendimiento que superaban incluso las proyecciones más optimistas de las especificaciones originales del Iron Phoenix. Durante 2 minutos completos, el motor funcionó a la perfección, generando niveles de potencia que habrían sido imposibles con tecnología automotriz convencional y manteniendo una estabilidad absoluta. Cuando Ariel finalmente lo apagó, el silencio que siguió se sintió como el cierre de un capítulo y el comienzo de otro. Lo hicimos, dijo en voz baja. Realmente lo hicimos. Pero su celebración fue interrumpida por el sonido de vehículos acercándose al almacén. A través de las ventanas vieron cómo varias camionetas negras rodeaban el edificio y hombres con equipo táctico tomaban posiciones en las salidas. «Nos encontraron», dijo Dev acercándose a una ventana para evaluar la situación. «Parece que son al menos una docena de agentes, quizá más». Samuel se colocó instintivamente frente a su hija, protegiéndola. «Esto ya no se trata solo del motor. No pueden dejarnos salir sabiendo lo que sabemos». Pero Ariel ya estaba pensando en su siguiente movimiento. «La exposición es mañana», dijo con determinación. «Si logramos llevar el motor hasta allí, si logramos mostrarle al mundo lo que hemos descubierto, ya no podrán ocultar la verdad», dijo Lexi, mientras estudiaba el plano del edificio en busca de salidas alternativas. «Hay un muelle de carga en el lado sur que conecta con el viejo túnel ferroviario. Si conseguimos cargar el motor en un camión, tal vez podamos salir sin que nos atrapen». Trabajando en conjunto, lograron trasladar el motor terminado a un camión de plataforma que había sido abandonado en el almacén por sus ocupantes anteriores. La máquina era pesada y difícil de maniobrar, pero su desesperación les dio una fuerza que no sabían que tenían. Mientras se preparaban para salir por el túnel,
Samuel miró a su hija con una mezcla de orgullo y profunda preocupación. Pase lo que pase ahora, quiero que sepas que verte no rendirte ha sido el momento más orgulloso de mi vida. No nos estamos rindiendo, respondió Ariel. Apenas estamos comenzando. La Expo Grange Tech transformó el centro de convenciones de la ciudad en una vitrina de innovación automotriz y poder corporativo. Pantallas gigantes presentaban vehículos conceptuales, equipos de manufactura de última generación y demostraciones interactivas de los desarrollos más recientes en tecnología de transporte. Funcionarios gubernamentales, contratistas militares e inversionistas internacionales recorrían los stands discutiendo acuerdos multimillonarios. Walter Grange estaba en el centro de todo, acaparando la atención mientras se preparaba para dar la conferencia principal, que cimentaría la reputación de su empresa como líder en ingeniería automotriz avanzada. La presentación estaba programada para incluir la revelación de un revolucionario avance en motores que demostraría la superioridad tecnológica de Grange Tech. Pero el motor que Walter planeaba mostrar era falso. Un modelo construido cuidadosamente para impresionar, ocultando que Grange Tech jamás había resuelto los problemas técnicos que plagaban el proyecto Iron Phoenix. El verdadero avance había sido logrado por una joven de 17 años, trabajando en un almacén abandonado. Y Walter estaba decidido a atribuirse el mérito de su trabajo, asegurándose de que ella jamás pudiera contradecir su versión. Señoras y señores, anunció Walter al auditorio lleno, hoy marca un momento histórico en la ingeniería automotriz. Tras años de desarrollo, Grange Tech se enorgullece en presentar el futuro de los motores de alto rendimiento. Las luces se atenuaron y una pantalla gigante descendió del techo, mostrando especificaciones técnicas y proyecciones de rendimiento que habrían sido impresionantes, si hubieran sido reales. El motor falso fue llevado al escenario, rodeado de luces teatrales y efectos de sonido pregrabados para simular el rugido de maquinaria avanzada. Pero justo cuando Walter se preparaba para mostrar el supuesto rendimiento revolucionario del motor, algo inesperado ocurrió. Lexi Grange subió al escenario desde los laterales, su sola presencia provocando un murmullo de confusión en el público. Perdón por interrumpir, dijo Lexi, su voz proyectándose claramente a través del sistema de sonido del auditorio. Pero hay algo que deben saber sobre este motor antes de que mi padre continúe con la presentación. El rostro de Walter se tiñó de rojo por la ira y la vergüenza. Lexi, esto es totalmente inapropiado. Seguridad, por favor retiren a mi hija del escenario. Pero antes de que la seguridad pudiera actuar, la detective Méndez apareció en el pasillo central del auditorio, levantando su placa y una orden judicial. En realidad, señor Grange, la señorita Grange está aquí como parte de una investigación federal en curso por fraude corporativo y conspiración. Tiene autorización para presentar evidencia relacionada con las actividades de su empresa. El auditorio estalló en murmullos confusos mientras Méndez se dirigía al escenario. Por orden de un tribunal federal, esta presentación queda suspendida temporalmente para permitir la exposición de evidencia relacionada con un asunto de seguridad nacional. Walter intentó mantener el control de la situación. Esto es un escándalo. Mi empresa no ha hecho nada malo y no permitiré que esta presentación sea saboteada por acusaciones sin fundamento. Las acusaciones están bastante bien fundamentadas, respondió Lexi, activando el sistema de proyección del auditorio para mostrar una serie de documentos y especificaciones técnicas. Estas son comunicaciones internas de Grange Tech que demuestran que el motor que acaban de describir nunca ha funcionado realmente. El prototipo que están exhibiendo es una maqueta sin funcionalidad, diseñada para engañar a inversionistas y funcionarios del gobierno. La evidencia era demoledora. Correos electrónicos entre Walter y el doctor, Ron discutiendo la necesidad de mantener la ilusión de progreso, registros financieros que mostraban pagos a funcionarios públicos a cambio de financiación continua para un proyecto que sabían que era fraudulento, y lo más importante, datos técnicos, que probaban que Grange Tech llevaba años mintiendo sobre sus capacidades. Pero Lexi no había terminado. Sin embargo, continuó, la tecnología de motor que han estado afirmando desarrollar sí funciona. Fue completada con éxito por alguien a quien mi padre intentó humillar y desacreditar. Las puertas del auditorio se abrieron, y Ariel entró, seguida por Samuel, Dev y un equipo de técnicos empujando el motor real que habían construido en el almacén. La máquina se veía tosca en comparación con el prototipo pulido exhibido en el escenario,
Pero incluso desde lejos era evidente que se trataba de tecnología funcional real, no de una fachada elaborada. Ella es Ariel Washington, anunció Lexi al público atónito. Tiene 17 años y logró lo que todo el equipo de ingeniería de Grange Tech no pudo hacer. Construyó un motor funcional utilizando las especificaciones de Iron Phoenix, las mismas que su empresa ha estado ocultando y distorsionando durante años. Walter intentó recuperar el control de la situación. Esto es un montaje. Esa chica no está calificada para trabajar en proyectos de ingeniería avanzada, y cualquier afirmación sobre sus supuestos logros es completamente falsa. Entonces pongamos a prueba esa afirmación, dijo Ariel, acercándose al micrófono. Su motor no funciona porque es falso. El mío sí funciona porque yo sí entiendo la tecnología. Se dirigió al motor real y comenzó la secuencia de arranque, sus movimientos seguros y precisos, a pesar de la presión de tener cientos de ojos sobre ella. La máquina arrancó con un zumbido bajo que creció hasta convertirse en un rugido constante y poderoso, llenando el auditorio con un sonido inconfundiblemente genuino. La audiencia observaba con asombro, mientras las pantallas digitales mostraban métricas de rendimiento que superaban cada una de las especificaciones que Walter había afirmado para su falso prototipo. El motor funcionaba de forma fluida y potente, demostrando capacidades que representaban un verdadero avance en la ingeniería automotriz. Pero la demostración fue interrumpida por el doctor Rowan, quien corrió hacia los controles del motor en un aparente intento de apagar el sistema. «¡Esto es peligroso!», gritó. «El motor es inestable y podría explotar». Lexi lo interceptó antes de que pudiera alcanzarlos. «Lo único peligroso aquí es dejar de sabotear otro motor, como saboteaste el que mató a Elijah Brooks». La lucha entre Lexi y Rowan activó el sistema de cierre de emergencia, que selló el auditorio, dejando a todos atrapados dentro mientras los sistemas de seguridad evaluaban la amenaza. En la confusión que siguió, Dev activó una presentación que comenzó a proyectar toda la evidencia que habían recopilado sobre la conspiración de Iron Phoenix. El público presenció una presentación completa que incluía datos técnicos relacionados con la muerte de Elijah, registros financieros que mostraban pagos ilegales a funcionarios del gobierno, y pruebas documentadas de que Grange Tech había mentido sistemáticamente sobre sus capacidades, mientras robaba dinero del contribuyente a través de contratos fraudulentos. «Esto es lo que mi padre y el doctor Rowan intentaban ocultar», anunció Lexi, mientras la evidencia aparecía en las pantallas alrededor del auditorio. «Han dirigido una conspiración criminal que ha costado vidas y ha estafado al gobierno con millones de dólares». Walter hizo un último intento por retomar el control del discurso. «Nada de esto importa. Incluso si hubo problemas en los primeros intentos de desarrollo, ahora el proyecto está completo. El motor funciona, y Grange Tech merece el crédito por su desarrollo». «El motor funciona por mí», respondió Ariel con firmeza. «No por su empresa, no por sus ingenieros, y definitivamente no por su liderazgo. Funciona porque me negué a aceptar sus limitaciones y sus mentiras». Miró a la audiencia, compuesta por inversionistas, funcionarios y periodistas, todos los cuales habían acudido pensando que presenciarían una presentación corporativa rutinaria. La innovación no pertenece a empresas como Grange Tech. Pertenece a cualquiera que esté dispuesto a trabajar lo suficiente y a pensar con la creatividad necesaria para resolver los problemas que otros han abandonado. Mientras el sistema de cierre comenzaba a desactivarse y el personal de seguridad se movilizaba para arrestar a Walter y al doctor, Rowan Ariel continuó hablando ante la multitud. «Durante demasiado tiempo, personas como mi padre y yo hemos sido excluidos de lugares como este. Nos han dicho que no pertenecemos aquí, que no tenemos la formación o el trasfondo para contribuir al desarrollo de tecnología avanzada. Pero el talento y la determinación no entienden de orígenes ni credenciales». El motor verdadero siguió funcionando sin fallos durante todo su discurso, su potencia constante sirviendo como prueba viviente de que la innovación puede surgir de los lugares más inesperados. El sonido llenó el auditorio como una declaración poderosa. El futuro de la tecnología será construido por quienes se niegan a aceptar las limitaciones que otros intentan imponerles. El detective Méndez se abrió paso entre la multitud, coordinando con los agentes federales que habían estado esperando fuera del centro de convenciones a que concluyera la presentación de las pruebas. Walter y el doctor Rowan fueron detenidos junto con varios otros ejecutivos de Grange Tech implicados en la conspiración de Iron Phoenix.
Ariel se encontró rodeada de periodistas, inversionistas y profesionales de la ingeniería que querían entender cómo había logrado lo que todo un equipo de investigación corporativa no pudo conseguir. Pero su atención estaba puesta en su padre, que permanecía cerca, con lágrimas en los ojos. «Estoy orgulloso de ti, hijita», dijo Samuel, abrazando a su hija. «No solo arreglaste un motor, arreglaste todo lo que ellos intentaron romper en personas como nosotros». La Expo había sido concebida como el momento de gloria de Walter, una oportunidad para mostrar la supuesta superioridad tecnológica de GrangeTech, mientras humillaba a una adolescente que se atrevió a desafiar su autoridad. En cambio, se convirtió en el instante en que la verdad sobre el fraude corporativo, la corrupción gubernamental y el asesinato de un ingeniero honesto fue revelada al mundo. Pero más allá de eso, fue la prueba de que la innovación, la determinación y el coraje moral podían triunfar sobre el poder, el dinero y la corrupción institucional. Ariel no solo construyó un motor, construyó un futuro donde el talento sería reconocido sin importar su origen, y donde la verdad no podría ser silenciada por quienes se beneficiaban de la mentira. Las imágenes de la Grange Tech Expo se difundieron como fuego en las redes sociales. En cuestión de horas, los clips de Ariel encendiendo su motor mientras el prototipo falso de Walter permanecía en silencio en el escenario habían sido vistos millones de veces. Los noticieros retomaron la historia, presentándola como todo. Desde una versión moderna de David contra Goliat, protagonizada por una joven genio, hasta una severa acusación contra la corrupción corporativa en la industria de defensa. Los hashtags Sherman Sherrino el motor que rugió y Ariel lo construyó se volvieron tendencia mundial, acompañados de debates sobre las barreras sistémicas en las carreras STEM y la importancia de dar voz y oportunidad a talentos subrepresentados en ingeniería. Pero para Ariel, sentada en la sala modesta de su casa mientras las camionetas de prensa se alineaban en su calle, la fama repentina se sentía irreal y abrumadora. «No puedo creer que esto esté pasando», dijo, mirando un segmento de CNN, donde se mostraba su demostración del motor, junto con análisis de profesores de ingeniería y expertos de la industria. «Hace 3 semanas, nadie sabía quién era. Ahora todos quieren entrevistarme». Samuel se sentó a su lado, aún asimilando los cambios dramáticos en sus vidas. «Te ganaste este reconocimiento, hijita. Cada pedacito. Demostraste que la innovación no entiende de códigos postales ni de cuentas bancarias». El teléfono no dejaba de sonar con solicitudes de universidades, firmas de ingeniería y medios de comunicación. El MIT la llamó personalmente para invitarla a visitar su campus. Tesla envió representantes para hablar de una posible colaboración. Incluso la NASA se puso en contacto, expresando interés en su trabajo sobre sistemas de propulsión avanzada. Pero la llamada más significativa vino del consejo directivo de Grange Tech, informándoles que Walter Grange había sido destituido como CEO y que la empresa estaba en proceso de reestructuración total bajo una nueva dirección. La persona elegida para liderar esa transformación era alguien muy conocido por ellos. Lexi Grange se presentó ante la asamblea de empleados de Grange Tech 3 días después de la Expo, dirigiéndose a una plantilla aún conmocionada por las revelaciones sobre sus antiguos directivos. Muchos empleados desconocían completamente la conspiración de Iron Phoenix, creyendo que trabajaban en investigación automotriz legítima y no en contratos militares fraudulentos. «Sé que muchos de ustedes están cuestionando todo lo que creían saber sobre esta empresa», comenzó Lexi, con la voz firme de alguien que lo arriesgó todo para sacar la verdad a la luz. «Tienen todo el derecho de sentirse traicionados y confundidos. El liderazgo en el que confiaban les mintió tanto como a nuestros clientes del gobierno». Expuso su visión para una Grange Tech renovada. Una empresa centrada en la innovación para el transporte sostenible, prácticas empresariales éticas y la creación de oportunidades para ingenieros de orígenes diversos. Los contratos militares que habían sido la fuente de tanta corrupción serían abandonados en favor de aplicaciones civiles que realmente pudieran mejorar la vida de las personas. «Vamos a reconstruir esta empresa sobre una base de honestidad, innovación e inclusión», anunció Lexi. «Y vamos a comenzar reconociendo a las personas que fueron ignoradas y descartadas por el liderazgo anterior». A Samuel Washington se le ofreció el puesto de asesor principal de ingeniería, con el mandato de ayudar a diseñar sistemas de supervisión ética que evitaran futuras corrupciones. La oferta incluía un salario 10 veces mayor al que ganaba como conserje,
además del reconocimiento oficial como pieza clave en el avance del motor que expuso la conspiración. Pero Samuel sorprendió a todos al rechazar el cargo corporativo. Agradezco la oferta, le dijo a Lexi en una reunión privada. Pero pasé demasiados años viendo cómo el talento era aplastado por la burocracia corporativa. Quiero hacer algo que de verdad beneficie a la próxima generación de ingenieros. En su lugar, Samuel se asoció con Dev Patel para fundar el Instituto de Ingeniería Brooks, nombrado en honor a Elijah Brooks y financiado por un importante acuerdo con la aseguradora de Grange Tech. El instituto ofrecería educación técnica práctica a estudiantes de comunidades marginadas, enseñando habilidades de ingeniería junto con principios éticos, tan ausentes en los entornos corporativos tradicionales. Elijah murió por decir la verdad sobre lo que vio, explicó Samuel ante la multitud reunida para la ceremonia de inauguración del instituto. La mejor manera de honrar su memoria es asegurarnos de que los ingenieros del futuro tengan las herramientas y el apoyo necesarios para elegir la honestidad por encima de la complicidad. La reincorporación de Dev a Grange Tech vino acompañada de un ascenso a director de tecnología, CTO, y la responsabilidad de reformar por completo las prácticas de ingeniería de la empresa. Su primera iniciativa fue establecer un programa de protección para denunciantes y una junta de revisión ética con supervisión externa de organizaciones profesionales de ingeniería. No solo estamos cambiando políticas, dijo Dev al personal en su primera reunión de departamento. Estamos cambiando la cultura. A partir de ahora, decir la verdad sobre problemas técnicos no solo se permite, es obligatorio. La detective Méndez se encontró en el centro de un grupo especial federal encargado de investigar crímenes tecnológicos corporativos, con el caso Grange Tech como modelo para procesar empresas que defraudan contratos gubernamentales y ponen en peligro la seguridad pública. Su insistencia en seguir la verdad, a pesar de la presión institucional, le valió el reconocimiento como líder en la lucha contra la corrupción corporativa. La investigación de Grange Tech nos demostró que los enfoques tradicionales de aplicación de la ley no son suficientes para este tipo de crímenes, explicó Méndez ante una audiencia en el Congreso sobre responsabilidad corporativa. Necesitamos unidades especializadas con experiencia técnica y autoridad para investigar más allá de las fronteras entre el gobierno y las empresas. Las consecuencias legales para Walter Grange y sus cómplices fueron severas y rápidas. Los fiscales federales los acusaron de conspiración, fraude, homicidio involuntario por la muerte de Elijah y violaciones a leyes de seguridad nacional por el uso ilegal de tecnología clasificada. La evidencia reunida por Ariel y su equipo facilitó el proceso, llevando a declaraciones de culpabilidad y sentencias de prisión significativas. El doctor Gavin Ron, enfrentando cargos que podrían llevarlo a cadena perpetua, intentó negociar una reducción de condena a cambio de revelar información sobre otras empresas involucradas en conspiraciones similares. Su testimonio reveló que el proyecto Iron Phoenix era solo una parte de una red más amplia de transferencias ilegales de tecnología entre contratistas de defensa y corporaciones privadas. Pero más allá de los cambios legales y corporativos, el impacto más importante del logro de Ariel fue el efecto que tuvo en los jóvenes que se vieron reflejados en su historia. Programas de ingeniería en todo el país reportaron aumentos dramáticos en las solicitudes de admisión por parte de estudiantes que antes se sentían excluidos de los campos técnicos. Ver a alguien como yo triunfar en ingeniería lo cambió todo, dijo Yasmine Williams, una estudiante de último año de secundaria en Detroit, quien solicitó ingreso al programa de ingeniería del MIT tras ver la demostración de Ariel en la Expo. Me hizo darme cuenta de que mi origen era una fortaleza, no un obstáculo. Las universidades comenzaron a contactar a colegios comunitarios, escuelas técnicas y secundarias en zonas desatendidas, reconociendo que los métodos de reclutamiento tradicionales habían ignorado vastas reservas de talento. El efecto Ariel se convirtió en un término abreviado para describir la transformación en cómo la educación en ingeniería abordaba la diversidad y la inclusión. Mientras tanto, Ariel se encontraba enfrentando decisiones que nunca habría imaginado. Todas las principales universidades del país le ofrecían becas completas. Las empresas de ingeniería competían por su atención con paquetes de prácticas cada vez más generosos, y los inversionistas se acercaban a su familia con propuestas de financiamiento. Su propia empresa. Podría ir a cualquier lugar, hacer lo que quisiera, le dijo Ariel a Samuel una noche, mientras estaban sentados en el garaje,
rodeados por los motores y proyectos que habían dado inicio a su camino. MIT, Stanford, Caltech, todos me quieren, pero no dejo de pensar en lo que dijiste sobre soñar más allá de lo que los demás esperan de uno. Samuel miró a su hija con la sabiduría de alguien que había aprendido, a través de la experiencia dura, la diferencia entre el éxito y la realización personal. ¿Qué quieres hacer tú, cariño? No lo que impresione a los demás o dé más dinero, sino lo que te haga levantarte con ilusión cada mañana. La respuesta de Ariel la sorprendió incluso a ella misma. Quiero fundar mi propia empresa. Quiero construir motores que puedan ayudar a personas en lugares donde el transporte todavía es una barrera para el progreso. Tecnología limpia, eficiente y accesible, capaz de cambiar vidas. La decisión de lanzar ForgeCore inmediatamente después de graduarse de la secundaria fue controvertida. Profesores de ingeniería argumentaron que necesitaba educación formal antes de intentar dirigir una empresa tecnológica. Asesores de negocios advirtieron que la industria automotriz aplastaría a una adolescente inexperta, sin importar sus habilidades técnicas. Pero Ariel había aprendido que los mayores avances suelen surgir cuando uno ignora la sabiduría convencional y confía en su propio juicio. Con el respaldo financiero de inversores que habían presenciado su demostración en la Expo y el apoyo técnico de un equipo de ingenieros que compartían su visión, ForgeCore comenzó a operar en el mismo almacén donde Ariel había completado su primer motor. No intentamos competir con las grandes automotrices, explicó Ariel a los periodistas en el anuncio del lanzamiento de ForgeCore. Queremos servir a comunidades y aplicaciones que ellas han ignorado, zonas rurales que necesitan transporte confiable, regiones en desarrollo donde la eficiencia del combustible puede significar la diferencia entre la prosperidad y la pobreza, servicios de emergencia que necesitan equipos en los que puedan confiar. El primer motor de ForgeCore fue diseñado para aplicaciones agrícolas en África subsahariana, donde los agricultores necesitaban energía confiable para sistemas de riego, pero no podían costear el combustible de motores tradicionales. Al adaptar su tecnología de amplificación cuántica a aplicaciones mucho más pequeñas, Ariel creó un sistema capaz de funcionar con un mínimo de combustible y entregar energía constante. La innovación debe servir a la humanidad, no solo a los márgenes de ganancia. Se convirtió en el lema no oficial de ForgeCore, reflejando los valores que se habían formado al ver a su padre mantener la dignidad a lo largo de años siendo ignorado por líderes corporativos que solo valoraban los títulos y las conexiones sociales. El desafío anual de ForgeCore se convirtió en un evento internacional, reuniendo a jóvenes ingenieros de todo el mundo para competir diseñando soluciones a problemas reales de transporte. El primer desafío se centró en vehículos de respuesta de emergencia para zonas de desastre, y los diseños ganadores fueron fabricados y donados a organizaciones humanitarias. El objetivo no es solo encontrar a la próxima generación de ingenieros, explicó Ariel al público reunido en el desafío inaugural. Es cambiar la forma en que pensamos sobre quién puede ser ingeniero y para qué debería servir la ingeniería. A medida que crecía la reputación de ForgeCore, también lo hacía su impacto en la industria en general. Grandes empresas automotrices comenzaron a imitar su enfoque comunitario, mientras que escuelas de ingeniería incorporaban la responsabilidad social en sus planes de estudio. El éxito de una empresa fundada por una adolescente sin formación empresarial obligó a las industrias establecidas a replantearse sus ideas sobre la innovación y el liderazgo. Pero tal vez el reconocimiento más significativo vino de una fuente inesperada. La Fundación Memorial Elijah Brooks, establecida por su familia con el dinero del acuerdo legal contra Grange Tech, anunció que su primer premio anual a la integridad en ingeniería sería otorgado a Ariel Washington por su valentía al exponer la corrupción corporativa y su compromiso con la innovación ética. Elijah creía que la ingeniería debía mejorar el mundo para todos, no solo para quienes pueden pagar la última tecnología, dijo Marcus Brooks, el hermano menor de Elijah, durante la ceremonia de premiación. Ariel representa ese mismo espíritu y nos honra reconocerla como alguien que lleva adelante su legado. Habían pasado 5 años desde que una chica de 17 años subió al escenario en la Expo de Grange Tech y cambió todo. El elegante auto de carrera solar que ahora cruzaba a toda velocidad los salares de Bonneville apenas se parecía al motor improvisado que lo inició todo. Pero el sistema de propulsión revolucionario en su corazón era un descendiente directo del descubrimiento de Ariel. Nuevo récord mundial de velocidad terrestre confirmado.
anunció el oficial de carrera por radio cuando el vehículo impulsado por ForgeCore cruzó los sensores de cronometraje. 8 millas por hora, mantenidas por más de 12 minutos sin recargar combustible. Ariel estaba de pie al borde del salar, observando cómo su última creación desaparecía en la distancia, con una sonrisa que mezclaba la satisfacción profesional con la pura alegría de ver una idea imposible hacerse realidad. A los 22 años se había convertido en uno de los nombres más reconocidos en la ingeniería automotriz. Pero, más importante aún, había demostrado que la innovación podía servir a la humanidad, y no solo a los márgenes de ganancia corporativa. ForgeCore había pasado de ser una startup en Daitzenpan, en un almacén abandonado, a una empresa internacional con alianzas en 6 continentes. Sus motores impulsaban desde vehículos médicos en aldeas remotas de África hasta equipos de respuesta de emergencia en grandes ciudades estadounidenses. Pero el mayor logro de la empresa no se medía en cifras de ventas ni en cuota de mercado. Se medía en las puertas que se habían abierto para personas que antes habían sido excluidas del mundo de la innovación técnica. Lo curioso, dijo Ariel al equipo del documental que la había seguido durante el último año, es que nunca intenté cambiar la industria de la ingeniería. Solo quería demostrar que el motor podía funcionar. El documental, titulado El motor que rugió, cómo una adolescente expuso una conspiración y transformó una industria, se estrenó en el Festival de Sundance y fue distribuido a escuelas de todo el país como parte de una iniciativa educativa en STEM. Pero para Ariel, el público más importante eran los jóvenes que veían su propio potencial reflejado en su historia. Lexi Grange había logrado transformar Grange Tech, que antes era un contratista militar corrupto, en una empresa certificada como B Corporation, enfocada en soluciones de transporte sostenible. La nueva declaración de misión de la empresa, Tecnología al servicio de la humanidad, se mostraba con orgullo en cada una de sus instalaciones, junto a retratos de ingenieros de diversos orígenes que habían contribuido a las innovaciones de la compañía Yamai. Mi padre construyó esta empresa sobre una base de exclusión y engaño, explicó Lexi durante su discurso principal en la Conferencia Anual de Responsabilidad Social Corporativa. Reconstruirla requirió más que cambiar políticas. Requirió cambiar nuestra comprensión fundamental de lo que significa tener éxito. Bajo el liderazgo de Lexi, Grange Tech se convirtió en un modelo de transformación empresarial ética. Su cadena de suministro era completamente transparente. Sus investigaciones se publicaban de forma abierta y sus prácticas de contratación priorizaban el talento y el potencial por encima de los títulos tradicionales. La plantilla de la empresa se había convertido en una de las más diversas del sector, reflejando un compromiso real con encontrar innovación sin importar de dónde viniera. Pero la contribución más significativa de Lexi fue su decisión de alejarse de las operaciones del día a día y unirse al consejo directivo de ForgeCore como asesora estratégica. Me di cuenta de que mi papel no es dirigir empresas, explicó a periodistas económicos. Es ayudar a crear sistemas que prevengan el tipo de corrupción que mi padre representaba. Samuel Washington y Dev Patel habían construido el Instituto de Ingeniería Brooks, convirtiéndolo en uno de los programas de formación técnica más respetados del país. Sus graduados eran altamente solicitados por empresas de ingeniería de todo el mundo, no solo por sus habilidades técnicas, sino por su compromiso con la ética profesional y la resolución innovadora de problemas. No solo enseñamos a las personas a construir cosas, explicó Samuel a los visitantes durante una visita por los laboratorios y talleres del instituto. Les enseñamos a pensar por qué construyen cosas y para quién están destinadas. El enfoque educativo del instituto era radicalmente diferente al de los programas tradicionales de ingeniería. Los estudiantes trabajaban en proyectos del mundo real desde el primer día, colaborando con organizaciones comunitarias para resolver problemas reales, en lugar de limitarse a ejercicios teóricos. El currículo incluía cursos sobre ética en ingeniería, responsabilidad social y el papel histórico de la tecnología en perpetuar o desmantelar la desigualdad. Elijah murió por hacer las preguntas correctas en el momento equivocado, decía Dev a los nuevos alumnos durante la orientación. Nuestro trabajo es asegurarnos de que ustedes estén preparados para hacer las preguntas correctas en el momento correcto, y que se apoyen entre sí cuando esas preguntas lleven a respuestas difíciles. La detective Irene Méndez se había convertido en la jefa de la Fuerza Especial de Delitos Tecnológicos Corporativos del FBI, liderando investigaciones sobre empresas que intentaban defraudar contratos gubernamentales
o hacer uso indebido de tecnología clasificada. Las técnicas que desarrolló durante la investigación del caso GrangeTech fueron adoptadas por agencias de seguridad en todo el mundo. El caso de GrangeTech nos enseñó que el crimen corporativo en el sector tecnológico requiere enfoques de investigación especializados, explicó Méndez ante un grupo de funcionarios internacionales de seguridad. No son delitos financieros tradicionales. Involucran implicaciones de seguridad nacional, evidencia técnica compleja y conspiraciones que pueden abarcar múltiples empresas y agencias gubernamentales. Su equipo había logrado procesar exitosamente docenas de casos relacionados con transferencias ilegales de tecnología, espionaje corporativo y fraudes de contratistas de defensa. Pero más importante aún, sus éxitos de alto perfil generaron un efecto disuasorio que redujo significativamente la disposición de las empresas a involucrarse en desarrollos tecnológicos ilegales. Los efectos en cadena del logro de Ariel continuaban extendiéndose por el mundo de la ingeniería, de maneras inesperadas. Las universidades habían cambiado de forma fundamental sus prácticas de admisión y reclutamiento, reconociendo que los criterios tradicionales habían estado excluyendo sistemáticamente a estudiantes con talento provenientes de contextos no convencionales. El caso de estudio de Ariel Washington ahora es lectura obligatoria en todos los cursos de ética en ingeniería del país, explicó la doctora Sarah Chen, decana de ingeniería en la Universidad de Stanford. Demuestra cómo la excelencia técnica y el coraje moral pueden trabajar juntos para exponer problemas sistémicos y generar un cambio positivo. Las firmas de ingeniería también se habían visto obligadas a replantearse sus prácticas de contratación y culturas corporativas. El éxito de ForgeCore había demostrado que los equipos diversos superan de manera constante a los homogéneos en el desarrollo de soluciones innovadoras para problemas complejos. Solíamos contratar personas que se parecían a nosotros y pensaban como nosotros, admitió Robert Taylor, director de tecnología de Ford Motor Company. Ariel nos mostró que nuestra definición de candidato calificado en realidad limitaba nuestra capacidad de innovar. El ISS Annual Forge Core Challenge se había convertido en la competencia de ingeniería juvenil más grande del mundo, con participantes de más de 90 países compitiendo por desarrollar soluciones a problemas globales urgentes. Pero, a diferencia de las competencias tradicionales que se centraban en problemas teóricos, el Forge Core Challenge exigía que los participantes trabajaran con comunidades reales que usarían sus innovaciones. La ingeniería no es un ejercicio intelectual abstracto, explicó Ariel ante miles de jóvenes ingenieros reunidos para el 5º aniversario del desafío. Se trata de entender las necesidades de las personas y encontrar cómo la tecnología puede mejorar sus vidas. El reto de ese año se enfocaba en tecnologías de adaptación climática para comunidades costeras afectadas por el aumento del nivel del mar. El equipo ganador, formado por adolescentes de Bangladesh, Filipinas y Luisiana, desarrolló un sistema modular de barreras contra inundaciones impulsado por energía mareomotriz, fabricado con materiales reciclados y producidos localmente. Estos jóvenes ingenieros comprenden algo que a mí me tomó años aprender, dijo Ariel al entregar el trofeo a los ganadores. Las mejores soluciones nacen de entender los problemas desde adentro, no de imponer ideas externas sobre comunidades que ya tienen conocimientos y experiencia propios. Mientras observaba la celebración de jóvenes innovadores de todo el mundo, Ariel reflexionó sobre lo mucho que había cambiado su vida desde aquellos primeros días trabajando en el prototipo del motor. Ella esperaba quizás demostrar su valía ante el mundo de la ingeniería y lograr ingresar a una buena universidad. En lugar de eso, había expuesto una conspiración criminal, transformado una industria e inspirado a toda una generación a ver la ingeniería como una herramienta para la justicia social. Pero el momento que más significó para ella llegó más tarde esa misma noche, durante una conversación tranquila con una niña de 14 años llamada Maya Okafor, cuyo equipo había desarrollado un innovador sistema de purificación de agua para comunidades rurales. Quiero hacer lo que tú hiciste, dijo Maya con sinceridad. Quiero construir cosas que ayuden a las personas y demostrarle al mundo que chicos como nosotros también podemos ser ingenieros. Ariel miró a la joven, viendo en sus ojos la misma determinación y curiosidad que la habían llevado a desafiar las suposiciones de Walter Grange años atrás. Tú ya eres ingeniera, le respondió. Lo acabas de demostrar con tu proyecto. La pregunta ahora es,
¿Qué quieres construir después? Al terminar la velada y mientras los participantes hacían planes para regresar a sus países, Ariel se sorprendió pensando en el futuro con la misma emoción que sintió la primera vez que examinó aquel motor supuestamente imposible. ForgeCore estaba desarrollando nuevas aplicaciones de la tecnología de amplificadores cuánticos que podrían revolucionar la propulsión aeroespacial. El Instituto Brooks se expandía a nivel internacional, llevando educación en ingeniería ética a comunidades de todo el mundo. Y lo más importante, una nueva generación de ingenieros ingresaba al campo con una comprensión completamente diferente de lo que su profesión podía lograr. Mientras tanto, Walter Grange cumplía una condena de 25 años en una prisión federal por conspiración, fraude y homicidio involuntario. Sus apelaciones se habían agotado. Sus activos fueron confiscados para indemnizar a sus víctimas, y su nombre se había convertido en sinónimo de corrupción corporativa en los círculos de ingeniería. Pasaba sus días en la biblioteca de la prisión, leyendo artículos de prensa sobre los últimos logros de ForgeCore y el continuo éxito de las personas a las que había intentado desacreditar y destruir. La ironía no se le escapaba. La hija del conserje, a quien trató de humillar, había construido una empresa más exitosa y respetada de lo que él jamás logró. Gavin Rowan había muerto en prisión 2 años antes, con la salud quebrantada por el estrés del proceso judicial y el peso de saber que su carrera en ingeniería se había construido sobre la mentira y la complicidad en un asesinato. Su última carta, publicada póstumamente, fue una disculpa dirigida a la familia de Elijah Brooks y una advertencia para otros ingenieros sobre los compromisos morales que pueden llevar a convertirse en parte de crímenes. Pero el homenaje más significativo a la transformación, que comenzó con el desafío de Ariel, fue la nueva exposición en el Museo Nacional de Historia Estadounidense del Smithsonian. El motor original que Ariel había reconstruido en aquel almacén ahora ocupaba un lugar de honor, rodeado de exhibiciones educativas sobre innovación, perseverancia y la importancia de dar oportunidades a voces que tradicionalmente habían sido excluidas de los campos técnicos. El centro de la exposición era una placa sencilla, con una cita de la presentación de Ariel en la exposición técnica. La innovación no pertenece a las empresas ni a las instituciones. Pertenece a quien esté dispuesto a trabajar lo suficiente y pensar con la creatividad necesaria para resolver los problemas que otros han abandonado. Miles de visitantes pasan por la exhibición cada mes, muchos de ellos jóvenes que se detienen a leer cómo una adolescente sin educación formal en ingeniería logró lo que todo un equipo de investigación corporativa no pudo. Para muchos de esos visitantes, la historia era una prueba de que sus propios sueños y ambiciones no estaban limitados por las expectativas ni suposiciones de los demás. Mientras Ariel estaba de pie en su nuevo laboratorio, rodeada de prototipos de vehículos voladores que pronto harían que su primer motor pareciera un simple primer paso, pensaba en cuánto había cambiado desde aquel día en que susurró «desafío», aceptado en una instalación de pruebas vacía. Había demostrado que el talento y la determinación pueden superar las barreras institucionales, que la verdad puede vencer a la corrupción y que la innovación puede servir a la humanidad y no solo al beneficio corporativo. Pero más importante aún, había demostrado que el futuro pertenece a quienes se niegan a aceptar las limitaciones que otros les intentan imponer. ¿Crees que el motor fue difícil? Le dijo a Marcus Brooks, el hermano de Elijah, quien ahora formaba parte de Forge Corps como jefe de alianzas comunitarias. Espera a que cambiemos el cielo. Fuera de las ventanas de su laboratorio, el primer prototipo del vehículo volador de Forge Corps esperaba en la plataforma de pruebas, su sistema de propulsión cuántica listo para el vuelo inicial. Esa máquina representaba el siguiente paso de un viaje que comenzó con un reto. Continuó con la exposición de una conspiración y ahora se dirigía hacia posibilidades que antes parecían ciencia ficción. Pero para Ariel, la parte más importante de ese viaje no era la tecnología, ni el reconocimiento, ni siquiera la justicia que se había logrado. Era el saber que, en algún lugar, un joven estaba mirando un problema aparentemente imposible y pensando, «Puedo arreglar eso». El legado del motor que rugió no fue solo innovación tecnológica ni transformación empresarial. Fue el entendimiento de que el futuro será construido por personas con el coraje de desafiar las suposiciones, la determinación de perseverar ante los obstáculos
y la sabiduría de usar su talento al servicio de algo más grande que ellos mismos. La revolución Aigui realmente había comenzado, no con violencia ni política, sino con una adolescente que se negó a aceptar que había problemas más grandes que su capacidad de resolverlos. Y esa revolución apenas comenzaba. ¿Qué pasa cuando el mundo finalmente deja de subestimar a las voces que ha silenciado? ¿Y cuántas mentes brillantes seguimos ignorando hoy en nuestras propias comunidades?